Muy buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. Es un gusto estar aquí de esta manera, compartirles la primera lección de, de la carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, haciendo referencia a esta ciudad de Tesalónica, la capital de Macedonia, que era una ciudad importante situada sobre la famosa vía ignaciana, la carretera romana del este. En esta primera epístola, después de recibir noticias por parte de Timoteo de la condición de la iglesia en Tesalónica, Pablo escribió la primera carta. Probablemente desde Corinto en el año 51. Por medio de esa carta, Pablo les expresa su regocijo por la buena marcha de la congregación. Así es que va a ser de mucha utilidad recordar los momentos en que Pablo se dirige precisamente a Tesalónica. Hay un verso clave que en esta carta primera a Tesalonicenses, el versículo clave que vamos a ver está en el capítulo 1, son los versos 6 y 7, donde dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. El texto base, hermanos, va a estar en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 10. El título de esta lección es Una iglesia ejemplar. Voy a compartirles los versículos y luego voy a hacer un comentario acerca de lo que Pablo quiere decirnos en esta primera carta a los tesalonicenses. Fíjense, dice en el versículo 1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay que observar que Pablo se dirige a los creyentes de Tesalónica como un cuerpo y no como creyentes individuales. En la iglesia primitiva, creer en Cristo siempre llevaba a unirse a una asociación de creyentes, es decir, el cuerpo de Cristo. La expresión gracia y paz sean a vosotros, aunque es similar a los saludos comunes, expresa con elocuencia los conceptos principales de la fe cristiana, hermanos. El versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros, de nuestras oraciones. Oraciones, dice. Continuando con el modelo de la iglesia en Jerusalén, estos plantadores de la iglesia primitiva se dieron a la oración y a la predicación del Evangelio. El versículo 3 dice: acordándonos sin cesar
delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo aquí, acordándonos el vívido recuerdo que Pablo tiene de la excelencia espiritual de los tesalonicenses, provoca el primer uso del apóstol de la tríada de fe, amor y esperanza, la cual da la causa inmediata y la sustancia de sus incesantes oraciones. La fe de los creyentes en Tesalónica produjo arrepentimiento sincero. Cuando se volvieron a Dios, se alejaron de los ídolos. Pablo ve el arrepentimiento de los tesalonicenses como resultado de su fe, no viceversa. Luego dice, del trabajo de vuestro amor, del amor de los tesalonicenses por Cristo, resultó en servicio en medio de la persecución. El contraste entre obra y trabajo. Mientras la obra es placentera y estimulante, el trabajo suele envolver un esfuerzo agotador hasta el punto de la fatiga, incluso del agotamiento. Luego dice, en este pasaje está diciendo, constancia en la esperanza. Hermanos, los creyentes de Tesalónica fijaron sólidamente su esperanza en la venida de Jesucristo. Cada una de estas virtudes tiene a Cristo como su objetivo. Jesús es el centro constantemente. Este es un buen modelo para evaluar cualquier servicio cristiano. ¿Glorifica a Cristo, hermano, hermana? El versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conocemos vuestra elección. Ahí está la clave. Los misioneros no solo agradecieron las buenas obras como resultado de la fe de los tesalonicenses, sino, mucho más importante, lo que Dios hizo por ellos. Dios los eligió para ser su pueblo santo. Y así quiere el Señor que sea su pueblo. Nuestro pueblo, nuestra iglesia local, un pueblo santo. Versículo 5, hermanos. Dice, pues, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo predicó el evangelio claramente cuando estuvo con ellos. Dice aquí, no en palabras solamente, sino también en poder. Pablo no omitió el uso cuidadoso, preciso y persuasivo de las escrituras en su predicación, pero se dio cuenta de que sin la convincente obra del Espíritu Santo, nadie podría ni lograr volverse a Cristo. Versículo número 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor,
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Dice, imitadores de nosotros y del Señor. Todos necesitan maestros, especialmente los nuevos convertidos. A veces Pablo animaba a los nuevos creyentes a imitarlo, así como él imitaba a Cristo. Luego dice aquí, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Recibiendo no es la palabra normal para recepción, sino un vocablo que expresa una cálida bienvenida. Por eso hay que darle la bienvenida a los hermanos en cualquier momento y circunstancia, hermanos. El versículo 7 dice así: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. El efecto del Evangelio fue tan poderoso que los tesalonicenses llegaron a ser ejemplo para toda la provincia de Macedonia, de la que su ciudad era la capital. Pablo alabó la disposición de ellos a obedecer las buenas nuevas y creer en Cristo como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. El versículo 8 dice lo siguiente: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Vuestra fe se ha extendido. El testimonio de la extraordinaria fe de los tesalonicenses se oyó por toda Grecia y Macedonia. Como Tesalónica era una ciudad portuaria muy transitada, los que vieron el vivir virtuoso y la fe persistente de estos cristianos divulgaron sus hechos por toda la región. Así fue. Versículo número 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Fíjense cómo dice, hermanos y hermanas, fíjense, ellos mismos cuentan de nosotros. Los informes no eran de los misioneros, sino de viajeros comunes que daban sus impresiones de los creyentes tesalonicenses. Sigue diciendo el verso: os convertisteis de los ídolos a Dios. La verdad del Evangelio delató la falsedad de la idolatría. Y ya por último, el versículo número 10 dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperar a su Hijo. Pablo esperaba que el Señor volviera en cualquier momento. La frase esperar describe una esperanza vehemente del regreso de nuestro Señor Jesucristo
¿quién nos libra de la ira venidera? Así que, hermanos y hermanas, la enseñanza de Primera Tesalonicenses favorecería lo anterior, puesto que Cristo sufrió la ira de Dios en el Calvario. Todos los que están en Cristo escaparán de todos los aspectos de su ira. Por lo tanto, no tenemos nada que temer. Hermosa lección, hermanos. Esta primera lección de Primera a Tesalonicenses. Esta carta maravillosa, en su totalidad es básicamente práctica, escrita con el fin de dar orientación a la comunidad cristiana acerca del diario vivir enfrentando los problemas contemporáneos. Hermanos y hermanas, de esta manera y en esta nuestra iglesia, el Divino Salvador, gracias por participar en esta escuela dominical con la invitación para que nos veamos a través de este medio la próxima semana y veamos y compartamos desde luego Primera a Tesalonicenses, pero en su segunda lección, capítulo 2. Gracias por sus oraciones, sabemos que están orando, gracias por ello, y el ruego es de que nos sigamos cuidando todos, esperando en el Señor su voluntad, ahora y siempre. Así es que bendiciones, hermanos, cuídense mucho, por aquí estaremos, si Dios quiere, la próxima semana. Dios les bendiga.